the opportunity to praise and worship the Lord with songs that come out from the heart. y tener la oportunidad de adorar a Dios con cánticos que salen del corazón. And remember that it is our faith when we are singing something like this. Recuerde que cuando estamos cantando algo así es nuestra fe, We are confessing what we believe. porque estamos confesando cosas que creemos. And we believe it because it is in the Word of God. Y lo creemos porque está en la palabra de Because Dios. in the Lord it is yes and it is amen. Porque en el Señor las cosas son sí y son amén. Amen. Praise God. Alabado el Señor. We want to go to the Word of God in the book of Ephesians, chapter 3. Queremos ir a Efesios capítulo 3. We'll read verses 20 and 21. Vamos a leer los versículos 20 And while you find it in your Bible, y I want to 21. Mientras usted busca en la Biblia, yo quiero greet all of our listeners, all of our friends, Saludar. brothers, sisters, a todos nuestros hermanos, hermanas, and in the different parts of the world. en diferentes partes del mundo. I have been in these days in touch with a beloved sister which is pastoring a church in Pakistan. Y estos días he estado en contacto con una querida hermana que pastorea una iglesia en Pakistán. And we have been just relating on the social media for some years Nos hemos estado relacionando por las redes sociales ya por algunos años, because she has been always following services around here. porque ella siempre ha estado siguiendo los servicios aquí. And this time we want to just greet her and all the church and ministry that she's doing right there in Lahore, Pakistan. Así que queremos saludarla a ella y todo el ministerio que está llevando a cabo en Lahore, en Pakistán. May God bless them mightily. Que Dios les bendiga a ellos poderosamente. Amen. We want to read now Queremos leer ahora Ephesians chapter 3 verses 20 and 21. Efesios 3, versículo 20 y 21. Read it please in Spanish. Voy a leer en español. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, and to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time, this great opportunity. We thank you for your word, which is so good, and your word that will give us also strength, O God. Your word, which is a lamp to our feet. And we want to ask you, Father, that you may give us today a mighty spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, that your word may strengthen ourselves, may strengthen our spirits, may strengthen our souls, that our faith be established more and more in you, Father, that we may continue serving you according to your perfect will. We ask you, O Father, to enlighten the eyes of our understanding. As I always ask you, I do it once more, Lord. Help us that this word be not only a preaching, but this may be a word that comes straight from your throne to our hearts, O God. That you move ourselves, O God. That you may take us, O Lord, from the secular, from the fleshly things, from the earthly things, and move us into the spiritual. Move us into the divine things, into the heavenly things, into your holy presence, oh God, that we may be aware, hallelujah, that we are not living in this world for this world, but we are living in this world for the glory of your name. And someday, very soon, we are going to be together with you in your presence, oh Father, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Alabado el Señor. You may sit, please. Puede tomar asiento, por favor. Above all that we ask or think,
más allá de lo que nosotros pensamos o podemos pedir. The passage that we read in this chapter 3 of Ephesians El pasaje que leímos en este capítulo 3 de Efesios speaks about something which is really beautiful and give us a lot of strength. habla de algo que es muy hermoso y nos da mucha fortaleza. Because we also must understand that we live in our earthly realm, Porque también debemos entender que vivimos en ese ámbito terrenal and although we have received Jesus Christ as our y Savior, aunque ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, and although we have been already changed, Y aunque- made new creatures, y aunque ya hemos sido cambiados y hechos nuevas criaturas, and we rejoice now in the presence of God. y nos regocijamos ahora en la presencia de Dios, However, there are many limitations for us human beings, aún así hay muchas limitaciones para nosotros los seres humanos, and something that we cannot avoid. algo que nosotros no podemos evitar. But the Lord in this passage is helping us and in our limitations. Pero el Señor en este pasaje nos está ayudando en nuestras limitaciones. Because it says that He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Porque dice que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. So there is one thing that we may ask, Hay algunas cosas que podremos pedir, some of the things that we can understand. algunas otras cosas que podremos entender. Not, both of them are not the same. Las cosas, eso no es lo mismo, ¿no? Sometimes we ask something that we don't understand. A veces pedimos algo que no entendemos, But anyway, we ask it. pero de todas maneras lo pedimos. Because we don't understand it, but we say, by faith, Lord, I ask you this. Porque yo digo, bueno, Señor, no entiendo eso, pero lo pido por fe. And I know that you are able. Y yo sé que tú eres capaz. There are some other things that we understand. Hay otras cosas que sí entendemos. According to our spiritual growth, De acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, we are in the position to understand little by little. estamos en la posición para entender poco a poco. And in the scriptures, you will find people who just understood things Usted en las escrituras va a encontrar a personas que entendieron cosas, like Paul the apostle. como Pablo el apóstol, He understood salvation by faith. que entendió lo que era la salvación por fe, Not saying that we should not be holy, no diciendo que no deberíamos ser santos, but explaining that our holiness, our pero holiness explicando que nuestra santidad, was not as good as we wish. la santidad nuestra no era tan buena como debería ser, That we depend for everything on the Holy Spirit. que para todo dependemos del Espíritu Santo, Even for us to pray. aún para nosotros orar. And the Apostle Paul was explaining right there in the book of Romans Y el apóstol Pablo estaba explicando allí mismo en la epístola a los romanos that we even don't know how to ask. que nosotros aún ni siquiera sabemos cómo pedir, But the Spirit, in me, the Holy Spirit, will help us in our infirmities. pero el Espíritu Santo nos ayudará en nuestras debilidades, Because He will intercede through us porque Él intercederá a través de nosotros with groanings that cannot be spoken. con gemidos indecibles. So these are things that we are all experiencing. Estas son cosas que todos podemos estar experimentando. There are moments that you don't know what to say. Hay momentos en los que usted no sabe qué decir, You don't know how to pray. no sabe cómo orar. You know that you need, Usted sabe que usted necesita, but there are no words to explain what you need. pero no hay palabras para explicar lo que usted necesita. So you will receive the anointing of the Holy Spirit upon yourself. Entonces recibirá la unción del Espíritu Santo sobre usted And you will cry in your spirit with unspeakable groanings. y usted va a gemir con gemidos indecibles. You are not saying any word.
Usted no está diciendo ninguna palabra, but inside yourself there is like a volcano. pero dentro de usted hay como un volcán. And that anointing of the Holy Spirit is making you to pray things Pero esa unción del Espíritu Santo sobre usted hace que usted ore cosas that you cannot explain very well, que usted no puede explicar muy bien, or sometimes you cannot understand. o algunas veces que usted ni siquiera puede entender. But praise God, that is what the Word of God says. Pero alabado el Señor, eso es lo que la palabra de Dios dice. And tonight we are speaking about this passage Y esta noche estamos hablando de este pasaje that it will help us a lot, que nos ayudará mucho, because it says that not only He's able to do what we ask, porque dice que no solamente Él es capaz de hacer lo que pedimos, or He's able to do what we understand, o que es capaz de hacer lo que entendemos, but it says He is able to do exceeding abundantly above sino que dice que es capaz de hacer mucho más abundantemente, of that which we ask or we think. mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, According to the power that works in us. según el poder que actúa en nosotros. So there is a guarantee right here Hay una garantía aquí mismo that we can live in a different realm that we are doing right now. que podemos vivir en un ámbito diferente al que estamos ahora, That we can go above, that we can go beyond, que podemos ir más allá, sobrepasar, because it is God Himself which is taking us above all those things. porque es Dios mismo el que nos está llevando por encima y más allá de aquellas Because cosas, He is able to do it. porque Él es capaz de hacerlo, Like in the case of a man called Philip. como en el caso de un hombre llamado Felipe. He was a simple man in the church. Era un hombre sencillo en la iglesia, But the Word of God says that he was filled with the Holy Spirit. pero la Biblia dice que él era lleno del Espíritu Santo. He was what we call today a deacon in the church. Él era lo que hoy en día llamamos un diácono de la iglesia. He used to help the apostles with the social work. Él solía ayudar a los apóstoles con el trabajo social. But during the persecution that rose because of Stephen's death, Pero a causa de la persecución que se levantó por la muerte de Esteban, this man had to flee together with the rest of the church. este hombre tuvo que huir juntamente con el resto de la iglesia. And he landed right there in the city of Samaria. Y él aterriza allá en la ciudad de Samaria. And suddenly he starts speaking the word of the gospel. Y de repente comienza a predicar la palabra del evangelio. And for our surprise, Para nuestra a sorpresa, man that was just a social worker in the church, un hombre que era un trabajador del área social en la iglesia, suddenly he starts seeing miracles, healings, deliverance, de repente comienza a ver milagros, sanidades, and liberaciones and salvation. y salvación. Many people in the city of Samaria, they got saved. Muchas personas en Samaria comenzaron a ser sanas. Demon-possessed people, they started being free. Personas endemoniadas comenzaron a ser liberadas. Oh, it was a real revival in the city of Samaria. Oh, fue un gran avivamiento en la ciudad de Samaria. It was so much that it says there was a great joy in the city. Era tanto que dice la escritura que hubo gran gozo en la ciudad. But after all this was happening, Pero después de que todo esto estaba just to sucediendo, make the story short, solo para acortar la historia, one of these days the angel of God spoke to this man. uno de esos días el ángel del Señor le habló a este hombre. Said, you go to the road that comes descending from Jerusalem to Gaza. Y le dice, vaya a la carretera que viene descendiendo de Jerusalén a Gaza. You know the rest of the Y story. usted conoce el resto de la historia. There was a servant of the Queen Candace. Había un siervo de la reina Candace. He was the finance minister. Él era el ministro de finanzas. He was
riding in his chariot. Él estaba andando en su carruaje He was reading the book of Isaiah the prophet, y leía el libro del profeta but he Isaías, couldn't understand. pero no podía entender. And the Spirit told Philip, Y el Espíritu le dice a Felipe, draw near to that chariot. acércate a ese carruaje. And when Philip heard that man reading that passage of the Y scriptures, cuando Felipe escucha a ese hombre leyendo ese pasaje de las he Escrituras, spoke to the man, él le habló a ese hombre and that man invited him to come in the chariot. y ese hombre invita a Felipe a subir al carruaje. Philip explained to him the gospel of the Lord Jesus. Felipe le explica a él el evangelio del Señor Jesús. The man gives his life over to the Lord. El hombre entrega su vida al Señor He asks Philip, please baptize me. There is water right here. y él le pide a Felipe, por favor, bautízame, hay agua aquí mismo. Philip did it. Felipe lo hace. And the man was really glad because of the baptism. El hombre estaba muy contento por causa del bautismo, But when he turned to thank Philip, he didn't see Philip pero anymore. cuando se voltea a mirar a Felipe, ya no ve a Felipe más. Philip was not conscious of this. Felipe no era consciente de esto. Philip was just accomplishing a little part of the work. Él solamente estaba cumpliendo una parte del trabajo. He never asked a kind of miracle like this. Él nunca pidió una clase de milagro como este. But it says that the Holy Spirit took him and put him 25 to 30 kilometers away. Pero dice que el Espíritu Santo lo toma y lo teletransporta a 30 kilómetros más o menos de distancia de donde estaba antes. It is amazing. Es sorprendente. It is exactly what it says here. Es exactamente lo que dice aquí. God is able to do exceedingly Dios es capaz de hacer más allá, abundantly above all that we ask or think. más abundantemente de todo aquello que pedimos o entendemos. Even if we don't understand, Aun si no lo entendemos, even if we are not asking about it, aun si no estamos pidiendo, our God is able to do it. nuestro Dios es capaz de hacerlo. It is not saying that He will do every day different things, No está diciendo que todos los días va a hacer cosas distintas, but He's saying that He is able to do it. pero dice que puede hacerlo. He is able to do it. Él es capaz de hacerlo. And that is the important thing tonight. Y eso es lo importante en esta noche. That we are serving a God that is able to do exceeding abundantly above all the things. Que servimos a un Dios que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos. And that is important for us. Y eso es importante para nosotros. Because we are living in this world right now. Porque estamos viviendo en este mundo. And you know what this world is. Y usted sabe lo que este mundo tiene. I don't have to tell you. Yo no le tengo que contar. The news are all over on the social media. Las noticias por todas las redes sociales. All over on TV. Y en la televisión. On radio. En la radio. And sometimes people get upset. Y a veces la gente se enoja. And sometimes people get discouraged. Y a veces la gente se siente desanimada. And some other times people like Christians, they don't know what to do. Y a veces cristianos no saben qué hacer. But I got good news for you. Pero tengo buenas noticias para usted. Our God is able Nuestro Dios es capaz to do exceeding abundantly above de hacer mucho más allá, más abundantemente of what we think or what we ask. de lo que pensemos o pidamos. Hallelujah. Aleluya. And whatever the situation in this world is, Y cualquiera que sea la situación en este mundo, even if you cannot understand, aun si usted no lo puede entender, or even if you sometimes because you could be afraid. y aun si usted estuviese con miedo, porque puede tener miedo. Have you ever felt like it is scary, the world that we are living in? ¿Alguna vez usted ha sentido que es un mundo como que da miedo en el que estamos viviendo? I feel this is not an easy time. Yo sé que no es, yo siento que no es un tiempo fácil. And some people, they get scary. Y algunas personas se asustan, But praise God. pero alabado Dios. He is able to do exceeding abundantly Él es capaz de hacer mucho más allá above all the things that I may
think or that I may ask. Más abundantemente que cualquier cosa que yo pueda pensar o In other pedir. words, En otras He is palabras, going to help His church. Él va a ayudar a su He's iglesia. going to help His Él children va a ayudar a sus in hijos the midst of this wicked en generation. medio de esta generación perversa. In the midst of this scary time that we are living in. En medio de estos tiempos tenebrosos en los que estamos viviendo. Because our God is able. Porque nuestro Dios es capaz. He didn't place you here because of what you can do. Él no lo puso aquí por lo que usted puede hacer. But He placed you here because of His purpose. Él lo puso a usted aquí por su propósito. And He is able to do. Y Él es capaz de hacerlo. He is able to do many things that you cannot understand. Y Él puede hacer muchas cosas que tú no entiendes. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. And maybe tonight I'm also speaking to people in different places. Y de pronto esta noche estoy hablándole a personas que están en diferentes lugares. People in Asia, Personas en Asia, people in Africa, personas en África Oceania, o en Oceanía or even in America, o aún en los Estados Unidos, wherever you are. donde quiera que usted se I encuentre. just want to tell you that our God is able to do things that you don't even imagine. Solo estoy aquí para decirle que Dios es capaz de hacer cosas que usted ni se imagina. Maybe you need a provision that is too high for your understanding. De pronto usted necesita una provisión que es muy alta para su entendimiento. Because maybe the numbers are too big for your mind. Porque de pronto los números son muy grandes para su mente. But the God that we are serving, the God that we are living for, El Dios al que servimos y por el cual por el cual vivimos, that God is able to do exceeding abundantly above all the things that we ask. ese Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que entendemos o pensamos. Hallelujah. Let me go to some parts of the scripture. Déjeme ir a algunas partes de las escrituras. When the Lord tells us His purpose, Cuando el Señor nos dice su propósito, we want to know how to it means. I want to know how it is going to happen. yo entonces quiero saber cómo sucederá. And according to that understanding, then I can move a little freer. Entonces, cuando de acuerdo a ese entendimiento, entonces yo me puedo mover. But if we don't understand, sometimes we can get confused. Pero si no entendemos, entonces a veces nos confundimos. Let me go to that part of the scriptures in the book of Luke, Déjeme ir a esa parte de las escrituras en Lucas, chapter 1, capítulo 1, and verses 26 to Lu- 34. Lucas 1:26. From verses 26 to 34, you will find a story. Del 26 To al 34. 34, You'll find a story there. usted va a encontrar una historia allí, That is the story of the announcement que es la historia del anunciamiento of the birth of the Lord Jesus Christ. del nacimiento del Señor Jesucristo. God chose a virgin in Israel. Dios escogió una virgen en Israel. She didn't know any man at the time. Ella no conocía varona en ese momento. But the angel came to tell her, you are going to conceive and you're going to give birth to a little child. Pero el ángel viene para decirle, usted va a concebir y va a dar a luz un hijo. And his name is going to be Jesus. Y el nombre de ese bebé será Jesús. Because he will save the people from his sins. Porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. And he shall possess the throne of his father David. Y Él poseerá el trono de su padre David. And the power of his kingdom will have no end. Y el poder de su reino no tendrá fin. And all this announcement is so big and so Y wonderful. todo este anuncio es tan grande, tan maravilloso. But there is a problem. Pero hay un problema. I don't know any man yet. Yo no conozco todavía un varón. How can I give birth? Give birth to a child if I don't know any man? ¿Cómo puedo dar a luz un niño si aún no conozco varón? That is the question in the heart of human being. Esa es la pregunta en el corazón del ser humano. How to?
¿cómo? How it is going to happen. ¿Cómo sucederá? We normally, when we see the plans and purposes of God, Normalmente cuando vemos los planes y propósitos de Dios, sometimes they are too big for my capacities. a veces son muy grandes para mis capacidades. The numbers sometimes are too big Los- for my mind. Los números a veces son muy grandes para mi mente. Or the responsibilities are too high for my own situation. O las responsabilidades son muy altas para mi propia situación. I don't have the support of people. No tengo el apoyo de las personas. Or I don't have the name I need. O no tengo el nombre que yo necesito. Or I am not in the position, humanly speaking, to carry on this thing. O no estoy humanamente en la posición para llevar a cabo esto. That was the question of Mary at the moment. Esa fue la pregunta de María en el momento. Well, you know, the angel gave her the announcement and also gave her the answer. Usted sabe que el ángel le dio a ella el anuncio, pero también la respuesta. And the Lord will give you not only the announcement of the will of God, the purpose of the Lord for you, El ángel no solamente le anunciará a usted la voluntad de Dios y el propósito para usted, but God is telling you tonight that once He gives you the purpose, sino que Dios le está diciendo en esta noche que una vez que Él le da el propósito, He is able to do more abundantly Él es capaz de hacer más abundantemente of what we think or what we can de lo understand. que nosotros pensamos o entendemos. Even if we don't understand it, Aún si no lo entendemos, that is not a problem. ese no es un problema. The problem is not yours. El problema no es suyo. God has a purpose Dios tiene un and propósito He has the means. y tiene los medios. He knows how to do everything. Él sabe cómo hacer todo And He can do it more abundantly y Él puede hacerlo más abundantemente of what we can think. de lo que nosotros podemos pensar. Because maybe when we see a purpose or there is a plan or a program or a project, Porque cuando nosotros vemos un propósito o hay un plan o un proyecto, so we imagine this is the way to do it. entonces nosotros nos imaginamos, esta es la manera de hacerlo. And we sometimes attempt Y a to do the veces things nosotros tratamos de hacer las cosas because we say, God already spoke to me. porque decimos, Dios ya me habló, So I have to organize, I have to do. así que tengo que organizar y tengo que hacer. Yes, you have to do. Sí, usted tiene que hacer. But sometimes you try, you attempt, and there is not a result Pero algunas veces usted trata, usted intenta y no hay un resultado. because you don't understand how to. Porque usted todavía no entiende cómo. But God doesn't need you to understand the how to. Pero Dios no necesita que usted entienda el cómo. He needs you to understand that He is able. Él necesita que usted entienda que Él es capaz. That is enough. Eso es suficiente. I will let you know something that is written in the book of Exodus in chapter 16. Le quiero dejar saber algo que está en Éxodo 16. In the chapter 16 in the book of Exodus, Capítulo 16 de Éxodo, we find the people of Israel when they came out from Egypt. encontramos al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. The scholars say that the number of the people was more or less 3 million. Los estudiosos consideran que el número de los que salieron fue alrededor de 3 millones, Because they counted men 20 years and above. porque contaban a los hombres de 20 años en adelante And they said 600,000 men. y se mencionan alrededor de 600,000 varones de 20 años hacia arriba, It means most of them used to have a home. lo que quiere decir que la mayoría de ellos solían tener hogar. And so the scholars just make the accounts and say more or less 3 million people. Entonces los estudiosos sacan cuentas y dicen más o menos pueden ser 3 millones de personas. God took them out from Egypt through Moses. Dios los saca de Egipto a través de Moisés And he did a lot of miracles. y él hizo muchos milagros. You remember that these miracles were not what we normally think about. Y usted recuerda que estos milagros no son los que normalmente nosotros pensamos. When we speak about miracles, Cuando nosotros hablamos de milagros, normally we speak about beautiful things. normalmente hablamos de cosas bonitas.
Like, for instance, a man who is a paralytic Como por ejemplo un hombre que esté paralítico and he is healed and now he can walk. y que sea sanado y que ahora pueda caminar. A man who is blind Un hombre que está ciego but now he's healed and he can see. y que ahora es sanado y ahora pueda ver. Or something like that. O algo así. But the miracles that happened in Egypt Pero los milagros que sucedieron en Egipto were not beautiful, though they are beautiful. no se veían hermosos aunque lo sean. They are beautiful because it is the will of God, Son hermosos porque era la voluntad de Dios, but they are not beautiful because those miracles were plagues. pero no eran hermosos porque esos milagros fueron plagas. So no plague is beautiful. Ninguna plaga es hermosa. Are you following me? ¿Me está siguiendo? So these miracles, and especially the last one, Así que estos milagros y especialmente el último it was something terrible. fue algo terrible. It was scary, amazing. There was just lamentation all over the land of Egypt. Era algo que daba miedo, sorprendente, había solo lamentos por toda la nación de Egipto. The firstborn of every family was killed in the same night. El primogénito de toda familia fue muerto en una misma noche. It was something terrible, Fue algo terrible, but it was a miracle. pero fue un milagro. And God took out the people of Israel from that land of Egypt. Y Dios sacó al pueblo de Israel de esa nación de Egipto. And slavery was no more for them. Y la esclavitud ya no fue más para ellos. And God took them through the wilderness. Y Dios los sacó a través del desierto. The initial plan was 40 days walk to go to the promised land. El plan inicial era una caminata de 40 días para llegar a la tierra prometida. But because of the spiritual problems on the way, Pero a causa de los problemas espirituales en el camino, I mean spiritual problems of the people, quiero decir problemas espirituales del pueblo, they couldn't believe God no podían creerle a Dios. because they didn't understand that God is able to do exceeding abundantly above. Porque ellos no podían entender que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente. And they thought they were going to die in the wilderness. Y ellos pensaron que iban a morir en el desierto. So they rebelled in their heart. Así que se rebelaron en sus corazones. And that's why the 40 days became 40 years. Y por eso los 40 días se volvieron 40 años. They walked around the wilderness 40 years. Ellos caminaron alrededor del desierto 40 años. What about food? ¿Y qué con la comida? Normally, when we think about those special things, we don't imagine because Normalmente cuando nosotros pensamos en estas cosas especiales no nos imaginamos porque esto, that is just history. que es solo historia, It already happened. ya sucedió. And they already came into the promised land. Y ellos ya entraron en la tierra prometida. And so we don't stop just to think what was the real situation Así during que these days. no nos detenemos para pensar cuál era la situación real durante esos días. But when you read Exodus chapter 16, Pero cuando usted lee Éxodo capítulo 16, you will find what the problem was. usted va a darse cuenta cuál era el problema. They said once more they were going to be killed in the wilderness. Una vez más ellos dijeron que iban a ser muertos en el desierto, They will starve to death. que ellos tendrían hambruna hasta morir. They said, we are going to die here. Ellos dijeron, no vamos a morir aquí. But the Lord told Moses, Así que el Señor le dice a Moisés, tell them, no problem. diles que no hay problema. Tomorrow morning, Mañana en la mañana, when they get up, cuando se levanten, they will just go out simplemente van a salir and bread will be right there. y el pan va a estar ahí. Because I will make bread to rain from heaven. Porque yo voy a hacer que llueva pan del cielo. And every single night, Y cada noche there was raining bread all over the camp of the people of Israel. hubo lluvia de pan sobre todo el campamento de Israel. Except on the seventh day.
excepto el séptimo día. Because God made the bread to rain double on the sixth day, Porque en el sexto día Dios hacía que lloviera el doble de pan, so that they don't have to worry about the seventh day. para que ellos no tuvieran que preocuparse en el día séptimo. This happened for 40 years, Esto sucedió por 40 años, not for 1 week. no por una semana. Because when we relate the miracle of the multiplication of bread, Porque cuando nosotros relatamos la historia de la multiplicación de los panes, when the Lord Jesus multiplied those loaves, cuando el Señor Jesús multiplica esos and panes these thousands of people eat, y estos miles de personas comen and they come to the full, y vienen a estar ya llenos, and there is still some more bread that they collect in baskets. y después de estar saciados todavía estaban colectando las canastas, We are impressed. nosotros nos impresionamos And sometimes we think, Lord, if we could see this, y a veces decimos, Today. Señor, si yo pudiera ver eso hoy. maybe there is somebody that is listening to this message. De pronto hay alguien que está escuchando este mensaje. You are right there at home. Usted está allí en su casa. Let me speak this word not as a message, Quiero dar este mensaje esta palabra no como un mensaje simplemente, but I want to give you a word of God. sino una palabra de Dios. Hallelujah. Aleluya. Bread will be multiplied. El pan será multiplicado. Bread will be multiplied. El pan será multiplicado. Bread will be multiplied. El pan será multiplicado. Provision will be right there. La provisión estará allí mismo. Table will always be served with bread for you. La mesa siempre estará servida con pan para ti. That is a word of God, Esa es una palabra de Dios, especially for the ones who are serving the Lord. especialmente para aquellos que están sirviendo al Señor. And maybe you are going through a special moment in life Y de pronto estás pasando por ese momento especial en tu vida when you don't see with your natural eyes, donde no ves con tus ojos naturales, but God has brought you to a place of faith. pero Dios te ha traído a un lugar de fe. You will see that table will be served with bread the rest of your life. Verás esa mesa servida con pan el resto de tu In the vida. name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Abba, Shama, Kiba, Sahaba. Hallelujah. Aleluya. That will impress us. Eso nos impresiona, But the miracle that happened with the people of Israel was not once. pero el milagro con el pueblo de Israel no fue una vez, It was not twice. no fue dos It veces. was day after day after day after day. Era día tras día, tras día, tras día. January, En enero, February, March, en febrero, en marzo, May, June, July. en mayo, en junio, en julio, All the month, every single day, it was raining bread. todos los meses, cada día estaba lloviendo pan. That is the God we are serving to. Ese es el Dios que estamos sirviendo. You don't have to worry. I don't have to worry. He can do beyond our understanding. No te tienes que preocupar, yo no me tengo que preocupar, Él puede hacer mucho más abundantemente. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendecido sea el nombre del Señor. And now, because I don't want to remain for long now, Y como no quiero tomarme mucho tiempo, I want to take you to another part of the scriptures, another story which is so great, so good. quiero llevarle a otra parte de las Escrituras una historia que es tan buena. The book of Esther relates En el libro a de beautiful Esther story. nos cuenta una historia maravillosa. You remember, this is the story of the people of Israel Usted recuerda que esta es la historia del pueblo de Israel after many years, después de muchos años, after they were possessing the promised land. después de que ya ellos poseían la tierra prometida, Because of their spiritual problems, a causa de los problemas espirituales que ellos tuvieron, they were again scattered throughout the lands. una vez más ellos fueron esparcidos por la tierra.
And now the story is related when they lived in a place called now Persia. Y ahora la historia nos cuenta lo que ellos estaban viviendo en una tierra llamada Persia. There were some captives there, Hubo algunos cautivos allí and they multiplied. y se multiplicaron. And throughout the whole empire, Y a través de todo el imperio there were scattered Jews all over. fueron esparcidos judíos por todo el lugar. But then something happened. Pero entonces algo sucedió. There was a terrible plot to destroy that people of Israel. Hubo un complot para destruir a todo ese pueblo de Israel. All this started with a man called Haman the Agagite. Todo esto comenzó con un hombre llamado Amán el Agageo. This man Este wanted hombre worship. quería adoración. He was the second in the empire. Era el segundo en el imperio. He was the second to the king. Era el segundo después del rey. And he wanted everyone, when he entered any place, Y él quería, cuando él entrara en un lugar, everyone should bow before him. que todos se tenían que postrar frente a él o delante de él. And there was a man, he was a real man of God. Y había un hombre, un verdadero hombre de Dios, He was called Mordecai. que era llamado Mardoqueo. And he said, I will not bow down before a man. Y él dijo, yo no me voy a postrar delante de un hombre. Because he understood this man wants to be worshipped and I don't want to worship anybody else. Porque él entendía que Amán quería ser adorado, pero Mardoqueo dijo, yo no voy a adorar a ningún hombre. I just want to worship God. Yo solo quiero adorar a Dios. I want to keep myself in that line. Yo solo quiero mantenerme en esa línea. And because of that, Mordecai, A causa de todo eso, Mardoqueo he became a bothering person for this Haman. se convirtió en alguien molesto para Amán. And he inquired, who is that man that he doesn't want to worship? Y él consulta, ¿quién es aquel hombre que no quiere postrarse? And they told him, he's Mordecai. Le comentan, es Mardoqueo. He's a Jew. Él es un judío. And these things became a real problem. It was increasing in the heart of Haman. Estas cosas se volvieron un verdadero problema, estaban creciendo en el corazón de Amán. And he devised a plot. Entonces él organiza un complot And he even got a decree. y aún obtuvo un decreto. And this decree was signed with the ring of the king. Y este decreto fue sellado con el anillo del rey. That, let us put it in our secular speech. Pongámoslo en nuestra forma de hablar secular. More or less for the month is just a word. It's not the truth, but that's just explain it. Es solo para explicarlo, no es que así sea, es solo para explicar. But according to what I have read, let us say in the month of December, Vamos a decir que fuese en el mes de diciembre, in the 12th of en December, el 12 de diciembre. there was a decree on that day all the Jew people could be killed all over the empire. Hay un decreto que todos los judíos puedan ser muertos, los judíos que están en ese imperio. And on that day, not only they could kill the Jews, but they could also take all their belongings. Entonces no solamente había permiso para matar a los judíos esa fecha, sino que podían tomar todas sus posesiones. Because Haman wanted the Jews to be totally destroyed. Porque Amán quería que los judíos fueran totalmente He destruidos. wanted them to disappear from the face of the earth. Él quería que ellos desaparecieran de la faz de la tierra. And all this thing was going on. Y todas estas cosas estaban The sucediendo. decree came out. El decreto sale. All the Jews all over the empire, they were just weeping, crying. Los judíos alrededor de todo el imperio estaban era llorando. Even Mordecai, who used to live in the capital, he was also crying. Aún Mardoqueo, que vivía en la capital, también estaba llorando. There was no way to escape. No había forma de escapar. Because this man, the one who devised the plot, was so powerful. Porque el hombre que diseñó este complot era tan poderoso. But Mordecai said something. Pero Mardoqueo dijo algo. He said, there is a girl in the palace. Él dijo, hay una muchacha en el palacio. And that girl
she's like my daughter. Y esa muchacha es como si fuera mi hija. She can be used the tool. She can be used as the tool. Ella puede ser usada como la herramienta. When he sent a word to that girl, Cuando él le envía el mensaje a esa muchacha, she was a simple girl. ella era una muchacha sencilla. God had this girl in the people. She was orphan. Dios tenía a esa muchacha entre el pueblo y ella era una huérfana. And Mordecai was his closest relative. Y Mardoqueo era el familiar más cercano de esa muchacha. And he had adopted that girl as his own daughter. Y él había adoptado a esa muchacha como si fuera su propia hija. And because of what happened in the empire, Pero a causa de lo que había sucedido en el imperio, that girl was taken into the palace. esa muchacha fue llevada al palacio And she became the queen. y se convirtió en la reina. And although she was a simple, beautiful girl, Y aunque ella era una muchacha sencilla pero hermosa, Mordecai said, God can use a simple person. Mardoqueo dijo, Dios puede usar a una muchacha sencilla. If you compare the strength between Haman and Esther, Si usted compara la fuerza entre Amán y Esther, she was in a total disadvantage. ella estaba en total desventaja. You could say today, no, because she was a queen. Usted hoy puede decir, no, es que es porque ella, yo no creo porque ella era una reina. But you read all the constitution, the laws that were at the kingdom. Pero si usted lee la constitución y todas las leyes que estaban en ese reino, She didn't live in the same place with the king. usted se va a dar cuenta que ni siquiera ella vivía en el mismo lugar con el rey. She had to wait until the king said, I want the queen to come. Ella le tocaba esperar hasta que el rey dijera, quiero que venga la reina. And if she dared to come in without being called, Y si ella se atrevía a presentarse ante el rey sin haber sido llamada, there was a law. había una ley. She would be killed. Sería dada muerte a ella. There was a law. Había una ley. She was a queen, yes, but she was not what you think a queen today. Sí, ella era una reina, pero no era lo que usted piensa que sería una reina hoy. It was a different thing. Era algo distinto. The king loved her, El rey la amaba, sí, but he had many other women, pero tenía otras mujeres and he didn't want to be dominated by a woman, y no quería ser dominado por una mujer. and that was the law. Y esa era la ley. Mordecai told the girl, Mardoqueo le dice a la muchacha, you are the tool. tú eres la herramienta, You can be used by God. puedes ser usada por Dios. She answered back and said, no, Y ella responde y dice, no, it's not possible. no es posible. You know the law. Usted conoce la ley. If I come in without being called, Si yo entro sin ser llamada, they will kill me. me matarán. And you know that is not a joke. Y usted sabe que eso no es en broma, There is a law. es una ley. But then Mordecai answered back to her, Pero entonces Mardoqueo le responde a ella, if you don't do it today, si tú no lo haces en esta hora hoy, there will be deliverance and freedom from somebody else. liberación vendrá de alguna otra parte. Because God can do exceeding abundantly above. Porque Dios puede hacer mucho más abundantemente. I'm not asking you to do it because of the law. Yo no te estoy pidiendo que lo hagas por causa de la ley. I'm asking you to do it because maybe for this time is the Lord who placed you at the palace. Yo te estoy pidiendo que hagas esto porque quizás para este tiempo Dios te puso en el palacio. I foresee that it is the purpose of God to use you as a tool. Yo como que preveo que es el propósito de Dios usarte a ti como una herramienta. And if you don't do it, Y si tú no lo haces, the Lord will deliver the people. de todas maneras Dios liberará a su pueblo. But you and the house of your father will perish totally. Pero tú y la casa de tu padre perecerán todos. Hey,
This man really believed God. Este hombre realmente le creía a Dios. And he believed God is able to do exceeding abundantly above. Y él creía que Dios era capaz de hacer mucho más abundantemente. And then the girl is convinced. Entonces la muchacha se convence, She prayed and she fasted. oró, ayunó She came in without being called. y entró, se presentó sin haber sido llamada. You know the rest of the Y story. usted conoce el resto de la historia. She was accepted in the eyes of the king. Fue aceptada delante del rey. And the story says that God used her as a tool. La historia dice que Dios la usó como herramienta. And Haman, who was the second to the king, Y Amán, que era el segundo después del rey, he was defeated by a simple girl. fue vencido por una muchacha sencilla. But it was not the girl. Pero no era la muchacha. It was God who can do far above what we can think or what we can understand. Era Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que Amen. pedimos o entendemos. So, Amén. it's just a simple, when we say a simple girl, she was an orphan girl. Cuando decimos una muchacha sencilla, estamos diciendo era una huérfana. An orphan girl, the simple girl, becomes a tool to defeat the second man in the empire. Una muchacha sencilla que era huérfana se convierte en la herramienta para vencer a un hombre que tenía poder y But lo at, hizo uh, en el palacio. but at the end of the day, Pero al final del día, what we must conclude lo que tenemos que is concluir that it was not the girl. es que no era la muchacha. It is what the word of God says right there in Ephesians 3:20. Es lo que la palabra de Dios dice ahí en Efesios 3:20. He is able. Él es capaz. When we say he, we are speaking about our God. Cuando decimos Él, decimos nuestro Dios. Our God is able. Nuestro Dios es He capaz. can do exceeding abundantly above all things Él puede hacer mucho más abundantemente of anything that we can ask or what we can de think. cualquier cosa que podamos pedir o pensar. I don't know your situation. Yo no conozco tu situación. I don't know what is going on in your mind. Yo no sé lo que está pasando por tu mente. I don't know if it is just for people who are sitting right here. Yo no sé si es solamente para personas que están aquí sentadas Or maybe for people who are listening to this message somewhere else in the world. o personas que están escuchando este mensaje en cualquier otro lugar del mundo. But God can use a simple orphan girl Pero Dios puede usar a una muchacha sencilla, huérfana, as a tool to deliver a whole nation. como herramienta para liberar a toda una nación. God can do it Dios lo puede hacer because he can do whatever he wants. porque Él puede hacer lo que Él quiera. He's able. Él es capaz. That is the important thing tonight. Eso es lo importante en esta And I noche. want you to pray together with Quiero me. que ore juntamente conmigo, por Heavenly favor. Father, we thank you. Padre Celestial, te agradecemos. We thank you because you are so good and so great. Te agradecemos porque eres tan bueno, tan maravilloso. We don't have words to express. No tenemos palabras suficientes para expresar. We cannot explain your greatness. No podemos explicar tu grandeza. I cannot explain your sovereignty. No puedo explicar tu soberanía. How you can take a